Am, pues estábamos entonces planteando un poquito algunos ejemplos. Estos son algunos casos que subí al grupo. Es el caso del cómic de Joe Sacco, que se llama The Great War, la Gran Guerra. Vamos a estar viendo, la verdad sí les pido un poquito como pues comprensión en cuanto a cómo vamos abarcando, porque como podrán ver, vamos como un poquito tomando de cada tema, pero en sí no estamos profundizando en uno en particular, estamos como que un poquito en uno, un poquito en otro, un poquito estamos viendo ya como el tema final, la calendarización, etcétera, ¿no? Entonces, como tal no es un tema como de inicio, pero es importante conforme van surgiendo preguntas y dudas, pues se va adecuando todo. Entonces, pues, este sería como un ejemplo de una intervención a un espacio público con una novela gráfica. O sea, no es con cómic, es con una novela gráfica. En este caso, pues es una novela gráfica con formato horizontal. Y que bueno, pues creo que aquí es algo que planteábamos hace rato, ¿no? Qué triste que es la publicidad la que utiliza y aprovecha más esos espacios para vendernos, ¿no? Para bombardearnos con propaganda y el espacio público casi no es tan utilizado por los artistas, más que en algunos casos por gente que hace graffiti, ¿no? Por ejemplo, o stickers, ¿no? Para intervenir en la calle. Pero, pues sí, qué padre sería que hubiera la posibilidad de que el mismo gobierno estuviera financiando este tipo de cosas, ¿no? Ay, ¿cómo se dice aquí? Entonces, ya. No sé qué opinan de este formato de Yo Saco. Eso se parece a lo que hizo Samsung y Pictoline con Sarah Larson, aquí en la Ciudad de México, creo, que Mm, hicieron varios murales con artistas de cómic. sí, ¿Es más o menos eso? sí, Ah, ok. sí, no, y estaría muy padre que no hubiera como cooptación, ¿no? Que fuera como más libre lo que se quiere, como no estuviera mediado de qué es lo políticamente correcto e incorrecto, ¿no? Sino que, Sí. sí, bueno, a ver, y esta es la versión, y bueno, también algo que se plantea mucho en el taller es eso, ¿no? Flexibilidad en cuanto a qué, pues en cuanto a cómo se genera un contenido conceptual y cómo plantearlo para modificar su logística, ¿no? En este caso se concibió primero como un producto editorial, que después fue transcrito y adecuado a un espacio público, ¿no? Entonces, pues sí, también está como esta opción, ¿no? De qué tanto es viable para un proyecto, por ejemplo, esta estructura que si bien tiene un formato de acordeón, como a modo secuencial, también es descriptiva porque es libre hacia qué punto se dirige la mirada de los lectores, ¿no? Y bueno, pues aquí está el formato que mencionaba Evaristo, el de Webtoon, que es el formato vertical, ¿no? O formato scroll, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí es Evaristo? Sí, ese es. Y bueno, pues sí, en efecto, Solo que el otro pues, es digital e infinito en teoría. Sí.
Sí, y pues sí, en efecto, cada soporte, cada plataforma tiene sus propias características y requerimientos, ¿no? En este caso, Webtoon es como un buen ejemplo de ese tipo de características, ¿no? Y de acuerdo a lo que nosotros pues deseamos realizar, pues ahí está, ¿no? Y bueno, pues aquí está el cómic de Joe Sacco, que sí ha de medir como unos 15 metros, ¿no? Por ejemplo. E igual, ¿no? Es un formato que no está tan explorado. Y bueno, este es el clásico formato de tira cómica, que bueno, también algo que también es muy importante decir en el taller es que no hay ningún formato que sea mejor que otro. No hay nada mejor que otro, no hay jerarquías, ¿no? Aquí lo que tiene que ver es cómo uno como historietista o artista detecta cuál es el formato o logística apropiado para un proyecto, ¿no? Si nosotros queremos usar tira cómica para intervención urbana, igual ya es también viable, ¿no? Pero aquí vemos que en el caso de la Webtoon, pues este formato tendría que adecuarse a la Webtoon, ¿no? Si es horizontal, tiene que adaptarse a formato scroll, ¿no? Vertical. Entonces, vemos cómo cada formato original tiene que adecuarse, ¿no? Y bueno, este es un caso, ¿no? Creo que ha sido generalmente como dentro del mismo cómic tiende a ser como menor, ¿no? La manifestación de la tira cómica, que bueno, también tiene su chiste y sus estructuras de metodología de producción, ¿no? Que en este caso es trabajar con las estructuras de iteración, que la iteración tiene que ver con cómo generas diferencias dentro de lo cotidiano, ¿no? En este caso, casi todas las tiras cómicas transcurren dentro de la casa, ¿no? Como una anécdota casera conforma una tira cómica, ¿no? Que sucede a los personajes, por ejemplo, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguien que le interese trabajar el tema de el formato de tira cómica, ¿no? Y bueno, entonces, pues creo que la Webtoon puede sustituir a la tira cómica entonces, ¿no? Creo que de hecho la tira cómica es como más de otra generación de lectores y Webtoon es como más contemporánea, ¿no? De hecho. Y bueno, pues también otros formatos, que posiblemente después veamos o suba los enlaces, es el caso del trabajo de este artista que está considerado más como artista que historietista, por ejemplo. Es el caso de Hans Hugerbrook, que pues está muy interesante su trabajo. De hecho, este es un flyer del Museo Tamayo. Me parece que en el 2004 hubo una exposición en el Tamayo y la exposición consistía en GIFs. Por ejemplo, también el formato GIF dentro del cómic es también muy usado, ¿no? Interesante. Y ha habido también casos de gente que ha trabajado cómic en GIF, pero por desgracia esos enlaces a esos proyectos ya al final ya no me los compartieron las personas que hicieron esos proyectos, porque como bien dice Patti, ¿no? Estas personas no eran mucho como de compartir su trabajo, ¿no? Y bueno, pero bueno, a final de cuentas creo que sí es muy interesante. Igual subo algunos casos de este trabajo de Hans Hugerbrook, que el soporte final en el que está todo su trabajo de este proyecto está en una página de internet que se desglosa tanto en GIFs, videos, ha colaborado con músicos para hacer videos musicales, ha hecho en cuanto a museos, ha hecho exposiciones con proyecciones, con arte interactivo, ¿no? Y bueno, ojalá veamos más cosas, más trabajo de él porque es creo que muy interesante y creo que al parecer él se usa como una especie de alter ego, ¿no? Haciendo crítica como a lo cualidades y defectos de lo contemporáneo, ¿no? Este,
Ah, ya, Thunderbolt. Ah, ok. Bueno. Sí, a ver si también nos pudieran compartir algunos ejemplos de webcomic que ustedes consideren que son como novedosos por formatos o modos en los que cuentan las historias. Si quieren compartir el enlace en el grupo de WhatsApp. Y bueno, pues vuelvo a insistir, ¿no? En el taller hay de todo. Hay gente que también le interesa trabajos como todavía publicar cosas como incluso digitales o todavía en el formato periodístico tradicional, que es el impreso. Y bueno, aquí vemos que no sé si a alguien le haya tocado ver este tipo de cosas de Paco Ignacio Taibo, nuestro gato pulpo. ¿Alguien lo llegó a ver? Pues es muy interesante, ¿no? Porque esto aparecía ciertos días en los Sí, periódicos, ¿no? sí, varias veces. Y bueno, este formato que es breve se caracteriza por ser iterativo. Lo iterativo quiere decir que va variando, ¿no? Y como que mucho tiene que ver con lo cotidiano, con lo diario, ¿no? Que como la reflexión de, pues, sí, cosas que aparentemente son mínimas, ¿no? Y aquí regresamos a la teoría del rizoma, ¿no? Como en qué momento nos mostramos como espectadores y podemos detectar lo que no detecta la persona por medio, ¿no? En este caso es a partir, por ejemplo, de citas que van acompañadas de la relación imagen-texto, ¿no? Los libros muy caros no son para leer, sino para regalar, ¿no? Y así podemos ver que incluso esto genera antologías, ¿no? De la recopilación de estas publicaciones. Y bueno, para quien le llegara a interesar trabajar con periódicos, pues también, no sé si hay alguien a quien le interese. Es también como interesante, ¿no? Ver cómo es tocar puertas y qué tanto incluso ya los editores se basan más, como mencionan precisamente, ¿no? En la popularidad que hay en línea de estos dibujantes, ¿no? Para considerar la viabilidad de publicarlos o no en formatos impresos. Y bueno, también hay gente que le interesa trabajar con cosas más didácticas, ¿no? Libros ilustrados, ya sea trabajar como exprofeso, un material, por ejemplo, ustedes que consideran, pues Larousse ha sacado una línea de trabajos didácticos para niños que me interesan, tal vez a mí me gustaría trabajar un material didáctico muy en la línea de esto y tal vez después ya cuando lo tenga concluido, pues lo lleve a editoriales, ¿no? A ver a quién le interesa. Creo que también es como algo muy interesante, ¿no? En cuanto a muchos temas que han estado surgiendo actualmente, ¿no? Que son, por ejemplo, cómo entender el COVID para niños, ¿no? Por ejemplo, que creo que son temas que sin duda pueden interesarle a algún editorial, ¿no? El asunto es buscar qué temas pueden ser viables. No sé si hay alguien a quien le interese trabajar materiales didácticos, ¿no? Bueno, ya me comentarán. Y bueno, también los formatos más a modo de libro de artista, piezas de un tiraje corto, piezas únicas. También vamos a ver en cierto momento para que le interese la diferencia entre libro de artista y novela gráfica, ¿no? Que en este caso principalmente para casos de proyectos de titulación, ¿no? En los que le solicitan cuál es la diferencia entre estos, ¿no? Y bueno, de entrada pues son historias muy distintas, ¿no? Que bueno, también a quien le interese también pues les pido que me escriban sobre eso, ¿no? ¿Qué intereses tienen? Um, ya a modo de libro de artista, ¿no? Esto es un trabajo de Brian Dittmer, que es ya intervención a libros, ¿no? ¿En qué momentos el libro se transforma en un objeto, ¿no? Y también es como parte de esta reflexión del rizoma, ¿no? Cómo cambias el paradigma del uso de un objeto para transformarlo, en este caso, en algo artístico, ¿no? En este caso, el libro. Y bueno, pues este es un ejemplo, ¿no? De una posibilidad de narrativa a partir de collage, ¿no? Que no necesariamente implicaría dibujar, por ejemplo. A ver.
Y bueno, entonces, este es otro caso de, bueno, como bien mencionan ustedes, ¿no? Hay infinidad de referencias. Este es el trabajo, ¿alguien ubica a este dibujante? Publica en las portadas del New Yorker. Chris Ware. Siempre se me olvida el nombre de este. Chris Ware. Chris Chris Ware. Ware. Ajá. Y bueno, se caracteriza porque las estructuras que usa tienden a ser más infográficas, ¿no? Más simultáneas, ¿no? Aquí podemos ver que no necesariamente hay una secuencialidad o un orden cronológico, sino que hay elementos a partir de los cuales se va guiando la mirada, ¿no? Por ejemplo, alguien que quiera decir qué fue lo primero que vio en esta imagen. El carro rojo. Después, Después vi al señor de la playera amarilla, camisa amarilla. Y luego a el niño de blanco. Creo que sí es niño de blanco. Ajá. Sí, niña, niño con lentes. Ajá. Después, La de toalla azul. toalla azul. Ajá. Después, Pues así en específico, lo demás sí se me perdió bastante. sí, este sería como un caso de vectores vectores direccionales, que si bien aparentemente es como arbitraria la posibilidad de cómo dirigir la mirada, en efecto el dibujante sí va mostrando algunas pistas sobre cómo ir haciendo una jerarquía de orden de lectura, ¿no? En este caso es a partir un poco de la dimensión, que en este caso vemos que las principales imágenes que te llamaron la atención son un poco más grandes, y el color, ¿no? En este caso el rojo, el amarillo, después acá el amarillo, también hay un predominio. Aquí ¿no? Dices. Sí, Bueno, la de la toalla. sí. Y bueno, posiblemente si le preguntamos a otro de ustedes, tal vez haya tenido otra línea de lectura, ¿no? Este asunto de línea de lectura no es que es mejor o peor, simplemente es muy subjetivo, ¿no? Aunque sí, en efecto, hay posibilidad de ir jerarquizando un poco la lectura, ¿no? Como a partir de los colores, ¿no? El rojo o el amarillo y la dimensión de los elementos, ¿no? Podemos ver que al final, los elementos que menos nos llaman la atención o hasta el final son estos más pequeños, ¿no? Como el niño que está en este círculo, esta o estas, ¿no? O sea, va como de mayor a menor la atención, ¿no? Sí. No sé si hay algún comentario en torno a esta imagen. ¿Estas para qué se usan? Sale en la revista de New Yorker, pero ¿es solamente ilustración o tiene algún texto después? En el caso de este trabajo es un conjunto de un proyecto que, bueno, en el caso de este trabajo de Chris Ware, está muy interesante. Ahorita no tengo la imagen de este proyecto, pero se compone de pósters, libros de distintos formatos, ¿no? O sea, entonces un proyecto narrativo puede consistir en varias piezas, ¿no? Okay. Compuesto de pósters, de un libro a lo mejor de dimensión grande, y otros más pequeños, ¿no? Sí, y bueno, también vamos a ver dentro de lo iterativo cómo un proyecto puede detonar en varios proyectos, ¿no? Puede ser que dentro del libro más grande trate de manera coral, vamos a estar viendo en las estructuras, que de hecho, bueno, ahorita ya por el tiempo que queda, pues un poco vamos a estar viendo algunas tramas, pero bueno, si ustedes tienen algunos ejemplos que quieran mostrar también adelante, pueden subirlos al grupo. Por ejemplo, este es un cartel del mismo proyecto, ¿no? Bueno, está un poco pixeleado, pero... Y bueno, también vamos a ver
bueno, estos son casos de libros de artista, objetos, pero, este es un caso de un proyecto de un artista que se llama Pablo Helguera y que trabajó, él es más artista contemporáneo y trabajó caricaturas en torno al tema del arte contemporáneo, ¿no? Como, ¿qué pasa? Es como lo que menciona un maestro, ¿no? El maestro Rull dice, ¿qué pasa cuando no pasa nada, ¿no? ¿Cómo es que logramos volvernos observadores para detectar lo que sucede en el día a día, ¿no? En este caso es el trabajo de volverse observador y detectar como lo cómico que implica el mundo del arte, ¿no? Según este autor, ¿no? Pablo Helguera. También si pueden verlo, pues sí, recomendable, ¿no? Y que bueno, aquí es un ejemplo de cómo también como característica de ciertos tipos de tira cómica o de formato cómico deben tener como característica ser bastante sintéticos, ¿no? Y bueno, este es un caso, ¿no? Como de lo sintético que también implica cierto tipo de línea editorial, ¿no? No sé si a alguien le interese trabajar este tipo de cosas, como cartón político, tira cómica, que de hecho también ha sido muy interesante que en el taller, a lo largo de todo el tiempo que he estado impartiendo el taller, no ha habido casi casos de gente que quiera hacer caricatura política. Y bueno, pero sin duda también la caricatura política puede tener otros formatos, soportes, puede ser una playera, puede ser una intervención urbana, no necesariamente la clásica publicación en un periódico impreso, ¿no? Por ejemplo, o en web. Y bueno, no sé si alguien tenga algún comentario, observación. Y bueno, un poquito también lo que estuvimos viendo fue esto lo subimos al grupo. ¿Todos vieron esto? Bueno, esto es Sí. parte como de una estructura que se consideraría como la básica, la clásica estructura de inicio, nudo y desenlace, que en este caso el ejercicio que hicimos como excusa, pues contiene esta característica, ¿no? Inicio, nudo y desenlace. Todo esto lo vamos a estar viendo. De hecho, esto viene en uno de los PDFs que tiene unas columnas verdes. Ahí viene explicado esto, ¿no? De hecho, de ahí lo saqué y ojalá lo puedan revisar, porque es a partir de primero desarrollar una línea tradicional cronológica que podemos desarrollar algo experimental, ¿no? Necesitamos tener primero como referencia un molde o modelo clásico, secuencial, cronológico, coherente, porque solo de esa forma vamos a poder desmenuzar, deconstruir para generar algo experimental, ¿no? O sea, no podemos, tal vez sí, pero no podemos desarrollar algo experimental si no tenemos un punto de partida, ¿no? Y bueno, aquí está un poquito esto que mencionábamos como del trabajo de Chris Ware, ¿no? Que hay un elemento que llama la atención en cuanto a volumen o color. Después se va desglosando la atención hasta que llega a los elementos más pequeños, ¿no? Entonces el orden va del 1 al 3, ¿no? En cuanto a atención. O bien esta es la lectura descriptiva jerarquizada, cuando hay algo que llama la atención y se va desglosando la atención. O bien deliberadamente utilizar la lectura descriptiva homogénea o no jerarquizada, en la que todo es muy parecido, ¿no? Es el caso como lo de ¿dónde está Wally? Pero en efecto ahí sí hay, no, de hecho esa es la finalidad, que todo se vea tan igual que el ejercicio del lector es ver dónde está Wally, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, en esta otra modalidad, la lectura iterativa y 3 modalidades, y esta también la vamos a estar revisando, pero pues también tiene que ver como esta parte de las tiras cómicas, ¿no? Casi siempre muchas de las tiras cómicas parten de moldes o plots que vamos a estar viendo, que en este caso un tema recurrente en la caricatura es, por ejemplo, el náufrago, ¿no? Si nos pudiéramos poner a rastrear todas las caricaturas que hay en torno al náufrago, del preso, la viuda, son como personajes que detonan
como una singularidad, ¿no? Y bueno, finalmente es también incluso una de las modalidades de trabajo más complejas, ¿no? Porque te obliga a buscar lo que no es como aparente o cómo generas una variación, ¿no? Es un trabajo que implica generar variaciones. Y bueno, algunos de los dibujantes que están trabajando esto es, por ejemplo, el caso de Gis y Trino, ¿no? Que en el caso de Gis me parece que tiene una tira que publica periódicamente de manera impresa en algunos periódicos, que es la de Policías y Ladrones, Los Marcianos, o sea, cómo generas a partir de un tema variaciones en 4 paneles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues también vemos que implica ya cierto acotamiento, ¿no? Son 4 viñetas y tal tema, ¿no? ¿Cómo genero variaciones diario, ¿no? ¿Cómo genero la variación de hablar de marcianos y COVID, ¿no? ¿Cómo genero el tema de, ¿cómo se llama? Policías y ladrones y el tema de COVID, ¿no? Por ejemplo. O sea, cómo va generándose esa variación, ¿no? Esa singularidad. Y bueno, no sé si alguien tenga dudas sobre esto o algún comentario. Y bueno, esto no se abrumen, lo vamos a estar revisando poco a poco, ¿no? Este sería un ejemplo de lo que es como si pudiéramos ver de manera simultánea toda la narración, cómo se divide en 3 actos, que es como el intro, el nudo y el desenlace, y cómo se van generando dentro de cada una de los actos otros elementos como son secuencias, ¿no? Que se van distinguiendo a partir de ciertos tipos de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las escenas es distinguible porque es otro espacio y otro tiempo, ¿no? Dentro de la historia, a lo mejor aquí están en el bosque, a lo mejor aquí están en una casa, a lo mejor aquí están en un sueño, ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos viendo cómo va habiendo un desglose, ¿no? De mayor a menor, ¿no? Y aquí los golpes de efecto sería como el equivalente a cada viñeta, ¿no? Y vamos viendo cómo se va confeccionando cada uno, ¿no? Y también les invitaba a que si ustedes tienen alguna sugerencia de viñetas que les hayan llamado la atención, pues también, ¿no? Adelante. Ese es un caso de una viñeta que subí al grupo, que es el caso de cómo Paco Roca muestra el Alzheimer, ¿no? Que narratológicamente, o en cuanto a lo que tiene que ver con cómo contar y cómo hacer que el lector se identifique, es cómo hace que el lector imagine que él es el que tiene Alzheimer, ¿no? Y hace que la persona, el lector, imagine que no puede distinguir quién es, ¿no? Ve un poco borroso a la persona, pero ya no sabe quién es, ¿no? Y como es una enfermedad progresiva, pues muestra que al final ya, no sé, yo francamente no sé en cuanto al tema del Alzheimer, pero pues creo que en cuanto a este tema, Paco Roca generó una reflexión en torno al tema, ¿no? Y desde ese aspecto creo que fue novedoso, ¿no? Como lo planteó, y más si fue desde una perspectiva personal. ¿Algo que quieran opinar, decir? Y bueno. Y Sobre lo que estabas mencionando de Paco Roca, pues, solo quería mencionar que también tiene una animación. ujú. Y sí, de hecho lo hicieron en cine, ¿no? Sí, sí salió la animación. Pues, bueno, está en YouTube para quien la quiera ver, ahí está completa. Ujú. Sí, gracias, Evaristo. Yo no he visto la versión en cine, pero creo que para muchos dibujantes es como el sueño alcanzar, ¿no? Que realizar una novela gráfica y que esa novela gráfica detone después en un proyecto más extenso o complejo, ¿no? Como lo es desarrollar una película, ¿no? ¿Qué ha pasado en el caso de Persépolis, en el caso de Virus Tropical, en el caso de Arrugas,
alguna otra película, pues hay muchas, ¿no? Que han hecho a partir de novelas gráficas. Y bueno, pues algún comentario, duda. De hecho, subí al grupo un video que es como la versión video de este capítulo, el capítulo 1, que es las diferencias, matices y contextos de qué es la historieta, ¿no? Y bueno, la historieta es una ramificación de la narrativa gráfica. Y bueno, aquí se plantea un poquito, ¿no? Que yo les sugiero que mejor lo vean porque ahí están mostrándose muchos ejemplos, e incluso muchas líneas de investigación, ¿no? Para que le interese la investigación en cuanto a esto que se está planteando, ¿no? Porque aquí, digamos que lo que se está planteando en el caso del libro es una definición de historieta o de narrativa gráfica, pero ya que conforma prácticamente un libro, ¿no? O un capítulo, a diferencia de muchas definiciones que hay de diversos teóricos, ¿no? Yo creo que finalmente esas definiciones terminan generando más confusión porque al final hay muchos matices que aún así esta definición que generé, como aquí menciono, ¿no? Termina siendo algo que va a caducar, ¿no? Y bueno, aquí un poco lo que se plantea es la diferencia entre historieta, cómic, banda de cine, tebeos, cuadriños, y que todo tiene que ver con su contexto espaciotemporal e histórico, ¿no? No se puede decir que como tal son iguales, ¿no? Porque cada uno tiene su propia singularidad o característica. Y bueno, pues ojalá lo puedan revisar esto. Son como 3 cuartillas y vamos a estar revisando porque este primer capítulo es prácticamente como una especie de resumen del libro, ¿no? Que al final vamos a estar viendo las modalidades de relación imagen-texto, que es ilustrar, complementar, reiterar o redundar. Esto lo vamos a ir viendo con ejemplos para las siguientes sesiones. Refuerza o potencia, resta o anula, contradice, independiente o paralela, iconiza o huida, referencial espacio-tiempo, reiteración con variaciones, modalidades de transición viñeta a viñeta. Todo esto lo vamos a ver, ¿eh? No se preocupen si ahorita es como de rápido. Y bueno, también algo que vamos a estar revisando, yo espero ya para la siguiente sesión ya mostrar más esto. Yo espero que para la siguiente sesión ya nos estemos enfocando totalmente a lo estructural, con ejemplos, y ya estar más en forma revisando sus proyectos, ¿no? Que pues sí, yo espero ya totalmente a partir de lo que ustedes me vayan enviando o vayan mostrando en sus bitácoras, a partir de eso ustedes me avisan quién quiere que hablemos. Yo les voy a decir aquí, por ejemplo, X quiere que hablemos de su proyecto, yo voy a hacer un listado, ¿no? De lo que tengo como de comentarios, si quieren que se diga en público o no, ¿no? Y ya ustedes me dicen. Y bueno, entonces, para la siguiente sesión vamos a estar viendo estructuras de narrativas como lo es la narrativa, la descriptiva, la mixta, son las que hemos estado viendo. Hemos estado viendo la infográfica, vamos a ver la hipertextual, la acróstica, la circular, el bucle, la iterativa, abismación frontal e inversa, la reconversión del discurso, la metalepsis, correlato objetivo, entre otras. Y bueno, pues vamos a estar viendo también las estructuras de discurso, que son el clásico, moderno, posmoderno y transmoderno. De hecho, también si lo quieren ir revisando ustedes en el libro, pues también, ¿no? Pues se recomienda. También vamos a estar viendo, pues todas estas modalidades, ¿no? Que en el caso de las modalidades de transición de viñeta a viñeta, ¿no? O sea, cómo es muy importante todas las posibilidades que implica incluso la transición de una viñeta a otra, ¿no? Aquí se está mostrando que hay 19 posibilidades, ¿no? De una transición de una imagen a otra, ¿no? Entonces, como bien menciona algún autor, ¿no? ¿Cuál es a ver ustedes si me lo responden, cuál es el elemento el elemento mínimo del cómic, ¿cuál es? La viñeta. Ajá. ¿Quién más? Imagen.
calles, ¿Cómo? la calle, la que divide una viñeta en otra viñeta. Mm, pues sí, sí. Se Uno. supone que el elemento mínimo de un cómic es la secuencia, la transición entre una viñeta y la otra, porque es algo imaginario. Sí, yo antes también pensaba que el elemento mínimo de un cómic era la viñeta, pero aún así, dentro de la misma viñeta puedes estar contando una historia sin necesidad de hacer una transición. Hay historias que incluso cuentan dentro de los planos, ¿no? En el último plano está como el personaje cuando era niño y conforme va avanzando se muestra el presente, por ejemplo. Entonces, pues vamos a estar viendo algunos casos y ejemplos de cada una, ¿no? Y pues, pues sí, a lo mejor pues es como mucha información, pero qué bueno que aquí en esta página, en la página 20, se resume mucho en sí como la parte de lo estructural del taller, ¿no? Que, pues sí, digamos que, insisto, ¿no? La finalidad del taller es mucho reconocer cada una de estas estructuras y poderlas aplicar, ¿no? O sea, es como mucho el acotar este objetivo, ¿no? Reconocer estructuras y aplicarlas a nuestros proyectos. O bien investigar sobre eso y pues generar líneas de investigación, ¿no? Y bueno, pues algo que quieran comentar. Sí, ¿sabes? Sí, ¿tu libro no ha tenido cambios sustanciales? ¿Se ¿Sigue igual o le has agregado cosas? Hoy pues no, la verdad es que no lo he podido modificar. He estado haciendo algunos apuntes, pero externos. He estado haciendo un glosario de términos, que de hecho aquí lo tengo, pero pues ha sido como muy ambiguo porque noto que en realidad me faltan más terminologías. Sí, glosario de terminologías y un índice de contenidos. Y pues el libro consta de 45, ni siquiera les llamo capítulos, les llamo 45 líneas de investigación. Y ese libro se tuvo que acotar, se tuvo que cerrar porque ya había acabado el tiempo, pero en total deberían ser 60 temas. Ya. Y bueno, pues ojalá un poco el que pude trabajar es el tema del rizoma, que es el que hemos estado revisando, pero pues sí, ojalá lo puedan ir checando, al menos ni siquiera chequen todo el libro, nada más vean el capítulo 1 y lo complementan con el video que les envié de definición de cómic y ya ya voy a procurar no saturarlos tanto y ya, ahorita ya no voy a estar tanto enviándoles cosas a menos que sea muy necesario, pero ya me voy a enfocar a estar más en forma, a estar revisando sus proyectos y para la siguiente sesión vemos un poquito esto y ya revisamos algunos proyectos, ¿no? Sí, ¿Algún comentario? Ajá. sí, lo que pasa es que como lo tengo impreso, Ajá. ya lo puedo consultar más inmediato, ¿no? Por eso era mi duda. Y Pero bueno, gracias. ¿tú qué opinas, Isai? Es que yo les soy partidaria de imprimir los libros. ¿Tú qué opinas de imprimir este libro? A diferencia No, del PDF. no, es que sí le puedes subrayar, anotar cosas que sí aportan como a la comprensión del tema, ¿no? Ya sea para armar la historia o para adentrarse como una cuestión más teórica. No, si es más práctico tenerlo impreso que... Ajá. Sí, como tú lo dices, es más práctico para quien lo quiera como estar revisando y haciendo anotaciones, ¿no? Y bueno, pues ya se acabó el tiempo. Pues creo que hasta aquí le Muchísimo dejamos, ¿no? Yo espero mejor ya, en físico. ¿cómo, perdón? Muchísimo mejor en formato físico. Yo también soy Sí, fan de imprimir todos los PDFs o la mayoría que mandan. y más lo que son Busquen, manuales de consulta. hay papel Sí, marfil, papel de 95 gramos para impresora doméstica, para que lo saquen y que valga también pues la impresión.